Hoy gana la filosofía, porque vamos a fumarnos un buen torrezno de la quinta dimensión para hablar del tiempo. ¡Sí que voy a trabajar liando porros! Este vídeo me ha surgido leyendo este libro. Historia de la idea del tiempo, de Henry Bergson. Disculpadme desde ahora por mi pronunciación, nunca he sido muy bueno pronunciando nombres en otros idiomas. Pero bueno, el caso es que este libro está editado por la editorial Paidós y recopila las lecciones universitarias que Henry Bergson dio entre 1902 y 1903. Es un libro increíble, no solo por el contenido filosófico que tiene, que también es apasionante y del que ahora hablaremos en el vídeo, sino porque permite conocer de primera mano el discurso textual de este filósofo, que es un discurso muy ameno y muy accesible, con un lenguaje muy llano, aplicado a conceptos extremadamente complejos. Y ya por lo que se refiere a la propia edición, está muy bien porque no solo recopila elementos textuales, sino que también recopila los propios elementos de las lecciones. Es decir, por ejemplo, diagramas en la pizarra, acotaciones, todo ese tipo de elementos que realmente te hace como estar allí. Y a la vez eso es un poco triste porque tú contrapones lo que debieron ser esas lecciones o las lecciones en general de grandes de la filosofía de principios del siglo XX a nivel universitario, es decir, grandes profesores como Bergson, Heidegger, etcétera, etcétera, y lo contrapones con el nivel que tenemos ahora o el sistema que tenemos en España y es realmente triste. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, hoy vamos a hablar de Henry Bergson. Primero, como siempre, tenemos que situarnos en las coordenadas espacio-históricas o espacio-temporales. Estamos hablando de un filósofo francés que vivió entre 1859 y 1941 y que alcanzó su máxima popularidad a principios del siglo XX, es decir, en la época de la revolución de la teoría de la relatividad de Einstein y de cuando la revolución cuántica estaba ahí a las puertas. Esto es bastante importante por temas que vamos a hablar ahora a continuación. Otro aspecto muy importante de la biografía de Henry Bergson es que era judío. Esto no es baladí, no solo por la época histórica en la que vivió, aunque de hecho hay anécdotas bastante interesantes o bastante emotivas relativas a lo que él hizo cuando los nazis ocuparon Francia. Una de estas anécdotas, por ejemplo, es que él, por ser ya muy mayor en 1941 y por ser famoso, estaba, digamos, excluido de las listas que habían hecho los nazis, donde obligaban a todo el mundo que era judío a apuntarse en esas listas. Y sin embargo, Bergson, que repito, estaba excluido, fue él mismo al centro de alistamiento, de reclutamiento, por así decirlo, y quiso figurar en esa lista. Y cuando le preguntaron por qué quería firmar lo que era básicamente su sentencia de muerte, respondió porque que él, el día de mañana, quería estar en la lista de aquellos que iban a ser perseguidos. Por tanto, el judaísmo fue muy importante en su vida, pero no solo por este hecho, sino también en relación con teorías místicas de las que vamos a hablar a continuación. Bien, como he dicho antes, vamos a hablar del tiempo. ¿De dónde veníamos con respecto al tiempo? Es decir, ¿cuál era la teoría filosófica más relevante sobre el particular hasta la llegada de Henry Bergson? Básicamente era Kant. La teoría más importante sobre el tema era Kant, donde él decía que el espacio y el tiempo eran ideas a priori de la mente. No vamos a meternos mucho con esto, no, porque no es un vídeo de Kant, pero resumiendo, básicamente quedaros con esto.
Para Kant, el espacio y el tiempo eran ideas a priori de la mente que eran necesarias para la asimilación, por así decirlo, de conceptos. Bergson estaba totalmente en contra de esto. Eso tiene que quedar claro. Kant decía espacio y tiempo, ideas a priori de la mente. Bergson, totalmente lo contrario. Las ideas de Bergson fueron un cambio, como un corte abrupto. De hecho, dieron paso, en cierto sentido, a lo que luego se convertiría en la fenomenología alemana, de Husserl, Heidegger, etc. Fue como el fenomenólogo, por así decirlo, aunque sí que es cierto que bastantes rasgos de su filosofía de la filosofía de Bergson, quiero decir, se pueden equiparar con la fenomenología. Había otras cosas que la hacía que se diferenciaran bastante. Pero bueno, el caso. El caso es que Bergson estaba radicalmente en contra de Kant. Porque decía que y esto es muy bonito, atención, nuestra manera de conceptualizar el tiempo lo espacializa. Es decir, lo convierte en espacio. Es decir, imaginaos un eje de coordenadas cartesianas con un eje X y un eje Z. Cuando nosotros trazamos la trayectoria de una partícula en un eje de coordenadas cartesianas, en realidad lo que estamos haciendo es llevar la dimensión temporal a una dimensión espacial. Es decir, estamos espacializando el tiempo. Esto lo explica Bergson, o lo lleva a otros terrenos, a través de unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, y esto no, a lo mejor no lo vais a entender de primeras, pero lo vais a entender después. Él dice, por ejemplo, que hay un tipo de conocimiento interior y un conocimiento exterior de las cosas. Para Bergson, el conocimiento interior es simple y el exterior es complejo. Por ejemplo, cuando nosotros levantamos el brazo, es un movimiento simple que conocemos por su simpleza. Simplemente levantamos el brazo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un ejercicio de abstracción y volvemos atrás y pensamos en cómo estamos levantando el brazo, nuestro conocimiento deja de ser simple y pasa a ser compuesto. Es decir, ya no conocemos las cosas en sí, sino que las racionalizamos o las espacializamos. Y esto se muestra en que cuando yo no simplemente muevo el brazo, sino pienso en cómo estoy moviendo el brazo, estoy pensando en mi brazo en relación con el resto de elementos que hay en el espacio, es decir, posiciones sucesivas que podrían ser marcadas en un eje de coordenadas cartesianas. Cuando racionalizo, espacializo el tiempo, es decir, el movimiento. Bergson relaciona esto con las matemáticas más complejas de su época, es decir, con las matemáticas transfinitas de Cantor, el concepto de infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son temas muy complejos que nos llevarían, Cantor nos llevaría a Bertrand Russell, Wittgenstein y David Foster Wallace, por qué no decirlo, porque uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida sobre el tema se llama Todo y Más, de David Foster Wallace. Digo por qué no decirlo, porque no, aunque David Foster Wallace sí estudió lógica, no se le considera un filósofo, pero bueno. El caso es que esto nos llevaría demasiado tiempo, pero si queréis un vídeo sobre matemáticas transfinitas y el concepto de infinito, no tenéis más que pedírmelo en los comentarios. Pero dejemos esto por ahora, porque la cuestión es que
Bergson también relaciona esto con el símbolo. Es decir, nuestra espacialización del tiempo se muestra a través de símbolos. En realidad, Bergson dice que todo el conocimiento se muestra a través de símbolos. Y el símbolo por excelencia es el concepto. ¿Vale? ¿Me seguís, no? Todo se muestra a través de símbolos. Símbolo por excelencia es el concepto. Pero lo que también dice es que el concepto por excelencia es el tiempo. Aquí hay un cierto vitalismo que está bastante superado, porque no hay que olvidar que Bergson no deja de ser un filósofo de principios del siglo XX. No quiero decir con esto que la filosofía ni mucho menos tenga un desarrollo lineal o un desarrollo positivista o progresista, Dios nos libre, en el que cada fase de la filosofía se va viendo inmediatamente superada por lo que viene inmediatamente después. No, las cosas no funcionan así. Lo que quiero decir simplemente es que hay elementos de la filosofía del siglo XX, especialmente lo que se refiere a la filosofía de la biología, que por cierto sería también muy buen tema para otro vídeo, la filosofía de la biología. Dejádmelo también en los comentarios si lo queréis. El caso es que hay elementos de la filosofía de la biología muy propios de principios del siglo XX. Estoy hablando, por ejemplo, de darwinismo, evolucionismo. No digo teoría de la evolución o teoría de la selección natural, digo darwinismo, evolucionismo, sobre todo evolucionismo social, es decir, Herbert Spencer, que ya están muy superados, pero que impregnan, como no podía ser de otra manera, la filosofía de Henry Bergson, que es un filósofo contemporáneo. Y sobre todo lo que encontramos aquí en relación con la teoría de la biología es una especie de vitalismo, es decir, de fuerza vital inmanente, que no se sabe muy bien de dónde viene ni cómo funciona, pero que Bergson inyecta en su teoría del símbolo, porque él dice que el símbolo tiene una serie de características y entre ellas la más importante es que está inyectado de una especie de fuerza vital que lo hace hacerse cada vez más grande, más general y abarcar una serie de cosas cada vez más enormes. Esto, por ejemplo, aquí en el libro lo explica con unos conceptos que desde la filosofía del lenguaje están ya superados, repito, no por una cuestión positivista o progresista, sino por un contexto, por así decirlo, por un contexto social, un contexto académico de filosofía del lenguaje que ya está superado. Pero a lo que iba, que él aplica esta idea del vitalismo, un concepto de filosofía del lenguaje que ya está superado, que él dice, por ejemplo, que los jeroglíficos egipcios, el símbolo que representaba una cabeza de toro, o sea, una cabeza astada, fue haciéndose cada vez más general por una idea vitalista, por una especie de fuerza vital, fue haciéndose cada vez más general hasta que se transformó en la letra A. Lo cual es una idea muy bonita y muy simple, muy accesible a la mente, muy intuitiva, pero no es cierta. No funcionan así las cosas. Después de Bergson han llegado un montón de filósofos del lenguaje. Para empezar, el gran Wittgenstein, que también merecería un vídeo, donde se demuestra que las cosas en el lenguaje no funcionan así. Pero aún así, digamos que Bergson, por retomar un poco el hilo, aplica esta filosofía del lenguaje, este vitalismo, a la teoría del símbolo. Que esta teoría del símbolo en Bergson tiene una dimensión muy psicológica. ¿Por qué es una visión muy psicológica? Y aquí llegamos a el gran Bergson, digamos, su gran teoría, su teoría de la duración. Y retomamos un poco lo que decíamos antes, de que cuando
recordáis, ¿no? Cuando hablamos del tiempo o pensamos en el tiempo, lo estamos espacializando. Bien, Bergson dice que la mente no concibe así el tiempo. El proceso que nosotros hacemos para espacializar el tiempo es un proceso a posteriori. La mente concibe el tiempo como un instante impregnado de fuerza vital. Esto es un poco difícil de entender porque es un concepto muy vitalista y muy metafísico, pero para explicarlo creo que sería apropiado remitirnos a una, aunque Bergson nunca lo menciona explícitamente, a cómo se supone que un Buda alcanza la iluminación. Se ha convertido en una gran fumada de porros, ¿no? Es decir, donde, Pero bueno, Paco. Cuando el Buda alcanza el nirvana, lo concibe todo el tiempo, todo lo que existe, lo concibe como un punto, no un punto, porque no es un punto, pero para entendernos, para conceptualizarlo, un punto que a la vez es todos los puntos posibles. Es porque el infinito, como bien decía David Foster Wallace en Todo y Más, el infinito no es... Se suele concebir el infinito como una cantidad muy grande, pero eso no es el infinito. El infinito está más allá de cualquier magnitud medible. Porque el infinito es, a la vez, lo es todo y a la vez es infinitamente divisible. Por eso de ahí viene la idea del límite y los infinitesimales en matemáticas. Bien, cuando el supuesto Buda está sentado en su montaña o en su donde esté sentado y alcanza la iluminación, alcanza el nirvana, él concibe toda la realidad, la concibe como el infinito, es decir, un único que a la vez es todo, un único infinitamente indivisible. Todo esto expresado en términos matemáticos, digamos. Bien, lo que dice Bergson, y ojo, porque es muy relevante, lo que dice Bergson es que nuestra mente, no cada instante, sino nuestra mente, cada vez que percibe el tiempo, que lo estamos haciendo continuamente, infinitamente, o sea, es que es difícil llevarlo a términos temporales, porque Bergson precisamente lo que propone es olvidarse de esos términos temporales. Nuestra mente, en toda su duración, o sea, mientras está viva, nuestra mente en cada momento, aunque no quería utilizar esa expresión, pero en cada momento está alcanzando la iluminación al percibir el tiempo. Yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Es algo realmente increíble lo que está proponiendo aquí Bergson. Porque luego lo que dice es que nuestra mente, en cada momento, entre comillas, en cada momento está racionalizando esa especie de iluminación mística para convertir el tiempo en espacio y poder vivir en un mundo racionalizado, pragmático y eficiente. No hay una consideración moral en Bergson acerca de esto, simplemente es una descripción, aunque sí que es cierto que él reconoce que esa manera de pensar, y no me refiero al contenido, sino el modo en cómo se piensa, tiene provoca ciertos problemas que podríamos relacionar con lo que Weber llama una racionalidad práctica o un triunfo de la racionalidad práctica en detrimento de otras esferas del saber. Y de hecho Bergson estuvo mucho tiempo buscando en qué momentos más
cuáles eran los momentos más adecuados en los que la mente podía desprenderse de esta manera tan mecánica, por así decirlo, de comprender el tiempo, para buscar ese instante de la duración, esa iluminación, que es por eso, por lo que antes os decía, que Bergson estaba muy ligado a la mística judía, pero también a la mística católica. Él, por ejemplo, estaba muy interesado en ese momento de verdad, que es un término de filosofía de la religión, pero bueno, da igual, en ese momento de verdad que habían vivido los místicos españoles, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz. También estaba muy interesado en qué momentos la mente se podía desprender para alcanzar esa especie de iluminación, y por eso él estuvo muy interesado en temas como el mesmerismo, el hipnotismo, temas muy del siglo XIX, pero que realmente es bastante interesante considerar hasta qué punto llegó este hombre con su particular obsesión por el tiempo. Porque hay quien dice que todos los grandes filósofos se ocupan de un único tema a lo largo de su vida. En este caso, el tema de Bergson, evidentemente, sería el tiempo. Porque de hecho él decía que la historia de la metafísica, y en un sentido más amplio de los sistemas filosóficos, ojo, porque esta es una de las ideas más sencillas, más fumadas y más hermosas que yo he contemplado o leído en la vida. Para Bergson, toda la historia de los sistemas filosóficos es la historia de cómo conceptualizamos el tiempo. Podría dejarlo ahí, como microdrop, pero he de decir que Bergson, aunque ahora esté un tanto olvidado, tuvo mucha influencia en Proust, por ejemplo, que estaban además relacionados familiarmente, aunque había ahí una relación un poco rara, pero bueno, no tengo muy claro todavía cómo era, porque he leído cosas diferentes. Influyó muchísimo en la fenomenología, como he dicho, en Husserl y en Heidegger. Tuvo una enorme polémica con Einstein, el otro gran pope del tiempo, que de hecho voy a comprarme un libro que habla del tema, y si este vídeo os ha gustado, haré vídeo también sobre el combate, ¿no?, entre comillas, de Einstein y Bergson. Y ya por último, quería terminar con una frase de Bergson, que es la siguiente, que también me parece una frase que la dice aquí en el libro de Historia de la idea del tiempo. Me parece una frase también magnífica, que es la siguiente: la realidad no es otra cosa que una tendencia. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, un comentario y suscribiros a mi canal. Y dejadme en los comentarios qué otros filósofos o qué otros temas os gustaría que tratara en los vídeos de Hoy ganó la filosofía.